Desde el inicio de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, el ser humano siempre ha sido atraído por las cosas malas. El ser humano a partir de ese momento nunca fue atraído por cosas buenas, siempre fue atraído por las negativas, por las cosas que no le agradan a Dios. Desde ese momento hay una separación entre lo que es el hombre y Dios. Y aunque a Dios en su amor y en su misericordia Él siempre quiso y siempre ha querido, hermanos, tener una cercanía, tener una intimidad con el hombre, usted se va a dar cuenta cómo Dios mismo, hermanos, después que Adán y Eva, ellos se escondían del Señor, ellos mismos habían hecho sus ropas, unos delantales que ellos habían creado para ellos, hermanos, según ellos taparse, esconderse de la vergüenza que sentían. Es Dios mismo quien está con ellos diciéndole: Adán, ¿dónde estás tú? Al Señor siempre le interesaba en todo momento el tener una cercanía, el acercarse, el tener comunión, el tener una intimidad con el ser humano. Este Salmo 14, hermanos, Pablo en su carta a los romanos cita las palabras de este Salmo en Romanos 3, versículos de 10 al 13. También los primeros 7 versículos, hermanos, son mencionados por David, también en el Salmo 53. Se ve la importancia en este tema del Salmo 14, necedad y corrupción del hombre. Pero muy importante tema que David está abordando en este momento. Con respecto al hombre, hermanos, que no le nace hacer el bien. Al hombre no tiene el deseo nunca de hacer las cosas adecuadamente. Demostrándolo David en sus expresiones sobre lo que el hombre es y sobre lo que el hombre hace, sobre lo que David dice que el hombre está diciendo y el hombre está haciendo. Las expresiones en estos primeros versículos que usted va a ver, específicamente el versículo 1, hermanos, son expresiones de negación de parte del hombre sobre lo que es Dios. El versículo 1 dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vea estas expresiones: dice el necio, no hay Dios. El hombre siempre ha intentado buscar la manera de eliminar a Dios de su propia creación. Y el hombre piensa que todo lo que él hace es mejor que lo que Dios podría hacer. Por ende nos lleva a que el hombre siempre va a pensar que según las ideas de él, según los pensamientos de él, van a ser mejor que los del Señor. Pero no es así, hermanos. Nuestros pensamientos son muy bajitos, los de Dios son pensamientos muy, pero muy grandes. Nuestros caminos definitivamente nunca van a ser los caminos del Señor. Eso lo ha llevado en su pensamiento pequeño, hermanos, el hombre en un razonamiento tan pequeñito en comparación a la majestuosidad de lo que es el Señor. El hombre quiere tratar de explicar lo que es Dios, fundamentándolo con sus propias ideas, y en realidad nunca va a poder. Sus propios pensamientos, sus propias filosofías nunca van a poder argumentar o explicar lo que es Dios, porque la mente y los pensamientos, las ideologías del hombre siempre van a ser muy pequeñitas en comparación a lo que Dios puede hacer. David dice en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y David de eso es de lo que se está lamentando, hermanos, tratando el hombre siempre de explicar, hermanos, el por qué él niega a Dios. David sigue diciendo de esta manera, no hay quien haga el bien. Las acciones del hombre sin Dios siempre serán de todo momento de pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, pensamientos, hermanos, de muerte, pensamientos de destrucción. Solo teniendo el hombre a Dios en su corazón es cuando el hombre intenta, cuando el ser humano va a intentar por lo menos y en la medida de lo posible, a medida permita que Dios viva cada día más en él, se llene más de las cosas del Señor, se llene más de la sabiduría y el conocimiento de él. En realidad va a ser el momento en que va a tratar el hombre de hacer las cosas de la mejor manera posible. Isaías 32, versículo 6, hermanos, dice, pues los necios hablan necedades y hacen planes malvados, practican la impiedad y difunden enseñanzas falsas acerca del Señor. Privan de alimento a los hambrientos y no dan agua a los sedientos. David, hermanos, se está refiriendo al hombre como aquel que no hace nada bueno, aquel que todo lo que piensa y todos sus actos
todo lo que dice, la forma en que está sintiendo, en realidad David se refiere que todo eso en realidad es malo. Y definitivamente el hombre, David da a entender, hermanos, que está vivo y está fijo todavía por gracias a las misericordias dadas de Dios para su creación cada día. David está pero muy preocupado, hermanos, hablando de lo que es la necedad y la corrupción del hombre. Recuerde, el hombre siempre ha tenido, hermanos, desde el momento de la caída, hermanos, del hombre, en Génesis capítulo 3, del hombre siempre ha sido atraído, siempre ha tenido pensamientos hacia lo inadecuado. El versículo 5 dice de la siguiente manera: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Los malvados, los insensatos, los transgresores, los inicuos de corazón y de pensamiento pueden negar a Dios, inventar muchas teorías al respecto, pero cuando se trata de ver el favor, cuando se trata de ver la gracia, cuando se trata de ver la misericordia de Dios, es cuando ellos tiemblan, temen, y muchos terminan creyendo en ese Dios de misericordia y de amor. Ellos se sienten confiados, seguros, haciendo las cosas malas. Pero cuando ven al Señor, hermanos, cuando se aproxima, hermanos, por medio de la gracia, por medio del favor, de la bondad y la misericordia, no hay hombre, por más fuerte que sea, por más musculoso, por más hábil o por mucho conocimiento que tenga, que no tiemble ante la presencia de ese Dios bello y poderoso. Es que vea, hermanos, al momento de tener dificultades frente a Él, el hombre, hermanos, siempre va a volver hacia Dios. Cuando el hombre se enfrenta a este tipo de dificultades, hermanos, es cuando Dios mismo vuelve al rescate de nosotros. Los justos, hermanos, somos todos aquellos que, siendo culpables, hemos sido declarados inocentes. Escuche bien eso, hermanos, porque la justificación es aquel que era culpable viene a ser declarado inocente, sabiendo que obtenemos nosotros ese beneficio solo por haber creído en el Señor Jesucristo. Es por eso que Dios está con nosotros. Yo le invito a que usted crea en el Señor. El versículo 7 dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Y quién no estará alegre, hermanos, que cuando estuvo cautivo, estuvo preso, estuvo prisionero, estuvo de esclavo, estuvo en servidumbre ahora, y ahora se le dice: ahora eres libre, a partir de ahorita no serás en servidumbre de nadie, a partir de hoy no habrá más esclavitud para ti? ¿Quién no va a estar contento de eso? Esa esclavitud, esa servidumbre le está representando el pecado, y cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nosotros dejamos que Él ingrese, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, nosotros nos vamos a percatar cómo el Señor nos libera de ese pecado, de esa esclavitud del pecado. El Señor nos saca y nos da libertad. David, hermanos, tenía la esperanza de que Dios trajera la salvación sobre su pueblo, que el reino de Dios se establecería para desaparecer todo rastro de iniquidad. David tenía en todo momento esa convicción, esa esperanza, esa seguridad, esa confianza que si el Dios Todopoderoso, hermano, hacía volver de esa cautividad, entonces iba a estar siempre bien el pueblo de Dios. Nuestra esperanza está basada en que ese Dios del Antiguo Testamento, hermanos, y manifestado en carne en el Nuevo Testamento, hermanos, regresará y limpiará de toda la maldad. Él no permitirá que la incredulidad siga gobernando el corazón del ser humano. Y todo aquel que no creyó, un día va a venir, hermanos, un día vendrá la verdad y será libre. Juan 8:32 nos habla claramente al respecto, hermanos. Recuerde eso, hermanos: si el Hijo os libertare, libres seremos en realidad. Quiero decirle que David, hermanos, con esa esperanza escribe este salmo,
y viendo la necedad del hombre, la corrupción del hombre, Pablo lo cita, hermanos, y dice, no hay uno que haya hecho las cosas bien, no hay alguien que esté apto para la gloria de Dios. Todos, menciona Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay uno que no nos hayamos equivocado y no hayamos pecado. Pero venimos al conocimiento del Señor de la gloria, venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, y es cuando tenemos acceso a ese trono de la gracia del Señor. Y no hay alguien, hermanos, que pueda compararse para el momento de dar gracia, de dar favor, de dar perdón, de dar misericordia. Solo el Señor lo puede hacer. No hay pecado, hermanos, tan grande que sea más grande que la gracia del Señor Dios Todopoderoso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios mismo, hermano, dará victoria a su pueblo amado sobre todo. Y aunque parezca que los malvados tienen ventaja, aunque parezca que van ganando o que ellos están mejor o que tienen mejores cosas sobre los creyentes, hermano, quiero decirle que Dios mismo va a salir en favor de los que creemos en Él y de los que lo amamos. El Señor, hermanos, va a salir a nuestro rescate. El Señor siempre va a salir a ayudarnos. El Señor nunca nos va a dejar avergonzados. Usted cree en Él, el Señor lo va a recompensar. Usted cree en Él, el Señor va a traer salvación a su vida. Usted cree en Él, el Señor va a dar una nueva vida. Estos últimos días, hermanos, son los mejores para rendir nuestras fuerzas al proveedor de esa fuerza. Entreguémonos por completo al Dios de la gloria. Cada vez que usted se entregue por completo a Él, esto debe ser diario, esto no es una vez nada más. Todos los días nos entregamos a la perfecta voluntad del Señor. Quiero invitarlo, hermanos, a que sea usted reconociendo en todo momento de que nosotros en realidad, el ser humano, nos hemos apartado de Dios. Y en la medida de lo posible, dejemos que Él nos llene cada día más con el poder de su Espíritu Santo. A medida conozcamos de Él más, a medida tengamos de su sabiduría y del conocimiento de Él, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la alabanza y la adoración, por medio del estudio de la palabra de Dios, hermanos, quiero decirle que esa necedad se va borrando de nosotros. Esa corrupción mala, esos pensamientos inicuos empiezan a desaparecer. Cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted cree en Él, cuando usted viene al arrepentimiento, cuando usted da el paso de fe del bautismo en las aguas con la invocación del nombre de Jesús, cuando usted recibe la llenura del Espíritu Santo, hermanos, cuando de su deseo, el querer tratar todos los días, aunque sea difícil, en esforzarse para mantener una vida en santidad, quiero decirle que el Señor lo va a ver bien siempre. Él le va a ayudar, Él lo va a defender. Y aunque aquellos parezcan que van ganando, quiero decirle que el Señor siempre va a velar por sus hijos. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 24, hermanos, que el que perseverare hasta el fin. Y nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Por más necedad que haya en el ser humano, quiero decirle que el amor, la gracia, la bondad y la misericordia del Señor siempre van a ser más grandes. Amén. Aleluya, hermanos. Que la gracia, la paz y la bendición estén siempre con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.